Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje por William Joaquín y Sandra Giraldo. Un espacio para bajar la razón al corazón. Bienvenidos. Vivir sin anestesia. Este es nuestro primer podcast, nuestro primer episodio, nuestro gran lanzamiento. Algo que veníamos deseando desde hace mucho tiempo y que por iniciativa de mi esposa, Sandra Giraldo, justamente como son la mayoría de las cosas en esta casa, la iniciativa parte de ahí. No soy la persona que tenga la mayor iniciativa, pero me gusta seguir mucho las de ella. Entonces, ¿de dónde nació esta idea de hablar como sin tapujos? ¿De dónde nació esta idea como de hablar de lo que quisiéramos hablar sin una expectativa más allá? Y por eso le pusimos vivir sin anestesia, vivir sin maquillaje. Vivir sin anestesia desde mi parte porque ejercí como anestesiólogo durante 6 años, 7 años o quizá un poco más, incluso como docente, profesor de anestesia en pregrado, en posgrado. Participaba activamente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, de la Sociedad Antioqueña de Anestesiología, y de repente este ser humano empieza a tomar un rumbo distinto y eso genera, por supuesto, como un roce en mi mente en vista de el qué dirán, que yo creo que ese es un tema que conversaremos bastante, ese tema del qué dirán, de cómo romper un poco esa barrera que se nos pone para poder lograr o sacar adelante sueños y proyectos, porque siempre está detrás esa pregunta, esa voz que está ahí diciéndonos ¿y qué dirá la gente? Entonces, vivir sin anestesia es porque justamente no solamente dejé de ejercer la anestesia, sino que también dejé de ponerme muchas trabas, muchas barreras, gracias a mi coach personal, mi esposa. Es que la tengo justamente todos los días a mi lado, ayudándome en este proceso, porque ha sido todo un camino, todo un reto. De ahí sale vivir sin anestesia. ¿Por qué para ti salió y de dónde surgió como esta idea de querer hacer estos podcasts? Y en tu caso, ¿por qué decidimos ponerle el tema de vivir sin maquillaje? Bueno, vivir sin maquillaje lo vamos a conversar en el siguiente episodio. Sin embargo, yo creo que vivir sin anestesia no es solo que hayas dejado la anestesiología a un lado, aunque haga parte de tu historia, sino que la mayoría de seres humanos viven anestesiados. Y eso hace parte de ese que decías, ¿qué dirán? ¿Qué es lo que las personas opinan de nosotros cuando queremos salirnos de los patrones o estándares que dice la sociedad? Y todo esto surge porque creo que como pareja muchas personas nos han idealizado como una pareja perfecta. Y valga contar aquí, abrirnos un poco, y es que durante 7 años experimentamos pues fuertes discusiones, puntos de vista desalineados, cosas que no compartíamos. Yo creo que lo único que compartíamos en ese momento era las ganas de bailar. Pues o no sé tú qué dices, pero sí, teníamos como rumbos de vida tan distintos y bueno, por fortuna de Dios, del universo, hoy estamos acá y estamos compartiendo que para mí, como tú lo decías, es un gran sueño. Yo creo que ha sido uno de los sueños más grandes que he tenido y es poderle compartir a las personas y poder ser inspiración de que no hay matrimonios perfectos, hay matrimonios que se construyen en el día a día y la invitación es simplemente a que esas relaciones no vivan anestesiadas, no vivan cada uno por su lado, no vivan en un piloto automático, no vivan simplemente de lo que pasa afuera en el mundo, sino de cultivar un hogar. Estas conversaciones sin anestesia no solamente hacen referencia a mi hacer previamente como anestesiólogo, sino creo que hace mucha referencia a tu manera de ser, a tu forma de ser, a tu forma de hablar, de expresarte, que has venido también cambiando, porque eras una persona que decía las cosas sin anestesia y me las decías a mí. Yo fui víctima de eso justamente. Me decía las cosas de una manera tan cruda y yo siempre buscando esas conversaciones empáticas, pero no, ella siempre era directo al grano, sin anestesia, como se dice coloquialmente. Y justamente este podcast que queremos hacer, lo queremos hacer de esa manera, diciendo las cosas
sin darle tantas vueltas. Hay muchos temas, más de 100 temas que estuvimos seleccionando desde el año pasado, desde el 2023, mediados del 2023, que nos sentamos en una cena de esas que habituamos a hacer los viernes como parte de los rituales de mantenimiento de nuestra relación de pareja. Decidimos, bueno, ahora sí saquemos este proyecto adelante, hagamos los temas, sacamos más de 100 y queremos conversarlos así, sin anestesia. Queremos conversarlos desde nuestra experiencia personal, desde nuestro propio camino. Cada uno de nosotros ha seguido un camino de formación desde el ser. Juntos también hemos venido creciendo en ese camino profesional porque decidimos formarnos como profesores de meditación, de mindfulness juntos, cosa que es muy poco frecuente. Habitualmente en los retiros a los que nosotros asistimos y a los que anualmente debemos participar también en nuestros procesos de recertificación como profesores internacionales de meditación del programa Mindfulness y Compasión para la Salud, habitualmente son personas individuales, llamémoslo así, no son parejas las que están participando de esto, seguramente las hay, pero nosotros siempre hemos estado compartiendo espacios juntos y creo que eso también ha sido parte de la fortaleza que nos ha llevado como a sacar ese proyecto de hogar adelante. Hablarlos así, de esa manera, como sin tapujos, sin anestesia, creo que también de alguna manera va a ayudarnos a sacar adelante nuestro proyecto personal, parte de nuestros objetivos personales que tienden a ser inspiración. Una inspiración no desde la idealización, porque no queremos ser una figura en la cual queramos que las personas sigan exactamente lo que hacemos, pero compartir desde lo que nos ha funcionado. Y por supuesto, no lo que nos ha funcionado a nosotros le tiene que necesariamente funcionar a otra persona. Pero queremos decir las cosas así. Seguramente a lo largo de estos más de 100 episodios que iremos conversando, compartiremos experiencias difíciles que hemos pasado, de eso que estabas conversando ahora, de esos primeros años que no fueron nada fáciles. Estaremos quizá compartiendo parte de esa información, porque si todo no ha sido lo que se llama color de rosa, no ha sido la pareja ideal toda la vida y quizá tampoco buscamos serlo, tampoco buscamos ser esa persona que esté completa al 100% y que desde ahí quiera yo participar de esa relación de pareja, sino que tener o sentirme una persona realizada, una persona alegre, una persona que está cumpliendo sus propósitos y desde ahí compartir también con las personas que nos escuchan una mirada más allá de esa perspectiva que tienen a veces así, ¿no? Este es el médico, con su formación, graduado con honores, etcétera, pero que ahora está haciendo una cosa diferente. Y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista diferente, es que queremos como compartir más bien vivencias, experiencias. Quiero escucharte, así como esas largas conversaciones que hemos tenido donde aprendo tanto de ti. ¿Qué ha sido para ti, primero, vivir sin anestesia, pero sin esa anestesia desde el qué hacer? ¿Qué fue todo eso? Porque salir de esa medicina convencional significó ciertas rupturas de pensamiento, de patrones, de muchas cosas. Compartinos un poquito qué fue eso de salir de ese momento de no dar anestesia y también de ese despertar de conciencia, de no vivir una vida tan en piloto automático, aunque siempre has sido una persona muy tranquila y muy calmada. Si bien he sido tranquilo y calmado, yo creo que la misma dinámica en la que nos dejamos envolver muchas personas simplemente nos va arrastrando. Nos va arrastrando porque como que no sabemos hacer una pausa. Entonces, cuando salí, me gradué como anestesiólogo, salga a trabajar. Era lo normal. Además que ya después de estudiar medicina, fue 11 semestres, luego el rural, 3 años haciendo la especialización y sin trabajar. Entonces salía uno como en ese momento, bueno, ya es momento de producir, es momento de trabajar y empiece uno a recibir ofertas de donde salga. Entonces, que ir aquí, que ir allá. Yo creo que en Medellín y el área metropolitana alcancé a trabajar más de 30 lugares. Entonces salía de un lado, salía para otro y lo único que nos interesaba en ese momento
a título personal y como pareja era producir y disfrutar, pasarla bueno y no más. Entonces, en esa dinámica de la vida, porque además como nos gusta tanto bailar, pues nos gustaba mucho salir en esos momentos que quedaban libres, pero en esa dinámica como que el tiempo se le va yendo a uno, se me fue yendo a mí y se me fue yendo de una manera inconsciente, porque cuando menos pensé ya llevaba años trabajando así, muchas más horas de las horas que habitualmente trabaja una persona de manera convencional. Y si bien el tema económico generaba unos ingresos interesantes para ese momento, igualmente así mismo como llegaban, se iban. Y se iban de una manera como el agua entre las manos. Entonces va produciéndose como ese sinsabor, ¿no? Cuando vamos despertando como la conciencia, vamos haciendo ese momento de despertar de conciencia, como de decir algo como que no anda bien por aquí. Justo me resulta una beca en anestesia regional en Fortaleza, Brasil, donde me fui 2 meses. Y en esos 2 meses estuve pensando bueno, me voy a dedicar solamente a esto del dolor. Listo, me dediqué al dolor. Y llegué justamente de ese fellow, de esos 2 meses de rotación de esa beca que me gané, a entrar prácticamente casi que al poquito tiempo a estudiar medicina del dolor. Igual con esa perspectiva convencional, absolutamente convencional. Y empieza a generarse como dentro de mí como, bueno, y entonces esto de los bloqueos sí está funcionando, esto de los medicamentos, de los analgésicos potentes sí está funcionando. Me convencía de que sí, porque justamente era un convencido de la medicina basada en la evidencia, era un convencido de la medicina convencional y que no había nada más aparte de eso. Pero los pacientes me fueron dando como esas cachetadas todos los días. Ay, sí, doctor, no, me mejoré muchísimo, pero por 2 semanas y otra vez estoy igual. No, estuve súper bien, pero por 4 semanas y otra vez estoy igual. Entonces otro bloqueo. Súbale la dosis de los analgésicos, cámbiale el medicamento. O simplemente te decían, no, eso no me funcionó. O incluso llegaban unos que te decían, no, a mí ya me hicieron bloqueos, ya me pusieron estos medicamentos. O sea, como que ya no tenía qué más herramientas ponerle porque ya le habían hecho todo. Y si yo era el subespecialista, entonces ya no tenía el subespecialista donde mandar. Entonces todas esas cachetadas que me fue dando la vida, porque lo fueron así, de alguna manera, van generando como ese despertar, ¿no? Decir, algo no está bien aquí, algo no cuadra. Una condición de salud de mi papá también, en la que yo como desde el abordaje convencional y a todos los médicos convencionales a los que los llevé, tampoco hubo mejoría. Y finalmente desde esa perspectiva no convencional fue en la que mi papá encontró alivio y con todas las dudas que incluso me generó en su momento. Yo vi que se alivió, pero decía, ¿y qué sería que le mandaron? Porque no entendía qué era lo que le mandaban. Para esa época recuerdo que le mandaban ozono y yo ni siquiera entendía para qué era eso. Entonces fueron esos golpes, más al mismo tiempo, porque ya vamos transcurriendo los años, mi relación de pareja. La formación que vas teniendo tú como decir, no, ya estoy cansada de dedicarme a esto que me estoy dedicando, ya no quiero seguir más. Y de repente surge ese viaje a hacer el Camino de Santiago. Y bueno, nos fuimos a hacer ese Camino de Santiago y como que se va impulsando, ¿no? De darse cuenta, no, por aquí es que tenemos que empezar a cambiar. Las cosas no vienen bien del todo, no me siento cómodo del todo haciendo lo que hago, quiero explorar algo diferente. No, pero espérate que es que antes del Camino de Santiago, yo me acuerdo que en mi proceso de sanación o de este despertar de conciencia que las personas llamamos, tú me acompañabas a ciertas cosas como por ejemplo el temazcal, el rapé. Quiero que me compartas eso desde tu mirada en su momento que era tan estructurada y tan científica. ¿Qué sentías en ese momento de ese otro tipo de medicina? Que a mi modo de ver es la medicina que funciona. Y a mi modo de ver la que funciona es la que le funciona a cada persona. Hay gente que le sirve la convencional y está bien, eso no, creo que no es algo de juzgar. Pero en mi caso pues era simplemente por seguirte la corriente. Vamos a un temazcal y ¿qué es eso? No, eso es una cosa ahí que para la sanación y te meten en una cosa caliente y yo vamos, casi me ahogo allá.
Eso es impresionante, ese calor. No. Casi me desmayo. Yo no sabía cómo más respirar. Pegaba la cabeza al suelo. Y yo, pero yo aguanto. Si esta gente no se sale, yo también puedo. Pero ya salí de ahí y no. Pero previo a eso es que le ponen eso en la nariz. Y yo sentí que eso que me metieron por la nariz me llegó hasta la coronilla y como que no se salía y los mocos se salían. Y yo, ¿qué es esto que me metieron por la nariz? ¿Yo en qué me vine a meter? Y además un poco de gente toda como, pues sí, yo decía, esa gente tan loca, un poco de gente loca que hay aquí. Pero bueno, eso finalmente como que hizo parte de esos, ¿no? De esos pellizquitos que me fuiste dando de una manera... Simplemente acompáñame, pero no fue forzado, yo no fui forzado, no fui obligado, fui queriendo. Y bueno, así fue que arrancamos parte de ese camino de despertar espiritual también. Pero recuerdas que, pues para seguir con la historia del Camino de Santiago, que también cuando hacía mi proceso de sanación con la abuela Gloria, que llegaba yo a contarte, bueno, ¿y cómo te fue? Y yo, no, y me alaron el pelo. Y yo, pero ¿cómo así que te alaron el pelo? Y yo, sí, pues, y cuando se me caía y lo enterraba uno en una plantica, todo eso te parecía muy, muy curioso, pues, y tocar con el tambor, bueno, sanar la niña interior. Algo que se te venga a la cabeza de ese momento, que lo relacionaste con algo, simplemente pensaste, bueno, será como su proceso. De alguna manera, algo en el fondo de mí hay de lo no convencional, partiendo de mis abuelas que eran curanderas, curaban con plantas. Entonces yo siento que en parte de ahí como que había menos resistencia frente a eso. Había algo de, no sé, genéticamente debo tener algo impreso que me permite como ceder frente a eso, porque muchas veces el tema es que podemos ver las cosas. Tengo muchos amigos y amigos que siguen siendo anestesiólogos, que trabajan en dolor, que me preguntan cosas que yo les cuento y ellos pues igual siguen haciendo lo suyo. No por el hecho de que yo les cuente que me va bien por este lado, empiezan a hacerlo y eso tampoco se juzga, eso no está mal. Entonces algo en mí tenía que haber justamente, pienso yo, que me permitió abrir esa mirada, como decir, bueno, eso debe funcionar. Pues si le funciona a tanta gente, por alguna razón será. También recuerdas la vez cuando te graduaste de anestesiólogo que te regalé un tarjetero, pues porque para hacer consulta como particular, porque en su momento yo no entendía o no profundizaba mucho el tema de medicina y qué profesión, qué especialidades podrían tener consulta particular. Y en ese entonces tú me dijiste, no, es imposible porque yo siempre voy a hacer turnos y la única manera de que haga consulta particular es que trabaje con cirugía plástica, que nunca te llamó la atención. Y hoy pues lo quiero traer acá porque parte de todo esto que estamos construyendo y lo que estamos viviendo es que hoy vives de la consulta particular. Y hoy todavía tenemos ese tarjetero que en algún momento va a tener de esta nueva etapa que estamos viviendo, no solo con los podcasts, sino ya hoy desde un enfoque más desde la medicina regenerativa. Esas tarjetas que van a ayudar a muchas personas. ¿Te acuerdas esa vez que te graduaste, que te las di? Claro, y también me dijiste una vez en qué podemos trabajar juntos, y yo pues en que nada, es que yo como anestesiólogo y vos en tu parte en la que trabajabas en temas comerciales, pues no había como un match, no había algo como que generara, bueno, ¿por dónde podemos hacerlo? Y mira, ya llevamos trabajando juntos más de 5 años y hasta ahora ha funcionado. Que también uno de los podcasts en los que vamos a hablar es justamente cómo es emprender en pareja, para contar nuestra experiencia, porque no fue fácil. Como todos los emprendedores no fue fácil y en pareja tiene también sus puntos adicionales. El libro negro del emprendedor. Bueno, y entonces seguimos contando desde el Camino de Santiago. Entonces salimos del Camino de Santiago como ya con una perspectiva diferente, como con ganas de hacer algo diferente, porque ya esa inquietud como que empieza a bajar. Entonces yo, bueno, si quiero hacer algo diferente, voy a preguntarle a alguien como un referente, alguien que me pueda guiar. Entonces le pregunté a un médico que ya conocía desde la Universidad del Cauca, en la que me gradué como médico, y que venía trabajando diferentes herramientas terapéuticas, y ya él siendo su especialista y toda la cosa. Entonces para mí fue como un referente, ¿no?
decir, siendo yo subespecialista y él subespecialista, yo dije, bueno, este no me va a decir charlatanerías. Entonces me indicó, vea, estudias este diplomado. Y ese fue como la primera puerta, un diplomado en medicina integrativa. Y en esos diplomados de medicina integrativa, pues había también un congreso, un evento una vez, en el que asistí y alguien me decía, ¿y desde cuándo decidiste entrar al lado oscuro de la luna? Y yo hoy lo que veo era que yo estaba en el lado oscuro, porque no veía muchas cosas, porque cuando antes veía que me quedaba sin herramientas para ayudarle a las personas, ahora antes tengo muchas. Y ese muchas implica también tiempo, porque no puede uno emplearlas todas al mismo tiempo. Entonces ese despertar en mi parte médica como tal van haciendo de toda esa cantidad de experiencias que fuimos viviendo como pareja, a nivel individual, hacer pausas. Yo creo que esas pausas son muy importantes porque lo que decía yo al principio, el meternos en esa dinámica de la vida, de trabajar, sin hacer esas pausas, sin hacer esa reflexión de ¿para qué trabajo? Y cuando tenga la respuesta de para qué trabajo, vuelvo y me pregunto, ¿pero para qué? Y cuando tenga esa respuesta, volvérmela y preguntar, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que finalmente llegue a la esencia y decir, bueno, realmente estoy trabajando para esto. Ahí encuentras el propósito, ahí lo encontré. Y quizá el propósito cambiará, no lo sé, pero hoy lo tengo más o menos claro. Y es poder seguir brindando, expandiendo ese bienestar. Y estos podcasts, estas conversaciones sin anestesia, sin maquillaje que queremos traer, hacen parte de ese proceso de expansión, hacen parte de ese proceso de que de pronto algo de lo que una persona escuche a lo largo de estos podcasts le quede sonando y le resuene y le sirva para algo, para tomar alguna decisión, para empezar un curso, para tomar un rumbo diferente. Entonces, por eso decía también al principio que estos podcasts también nos van a permitir a nosotros seguir expandiendo nuestro propio propósito. Y por eso los hacemos con tanta alegría, con tanto dinamismo, con tanta ilusión. Y por eso finalmente yo decidí seguirte la corriente, como siempre, porque finalmente fue mi decisión. Bueno, ¿y qué tienes hoy o qué le podrías regalar a las personas de vivir sin anestesia? No solo a tus colegas como médicos, sino a las personas en general. Me gustaría mucho que desde, y lo intentamos en algún momento desde la medicina, porque dimos cursos de meditación para los cursos de residencia. Cuando empiezan los médicos a estudiar una especialización, hay un curso introductorio y en ese curso introductorio alcanzamos a dar un curso de mindfulness que nos invitaron en la UPB. Lo hicimos con todo el amor, con toda la ilusión también, porque quería, desde mi perspectiva, por supuesto, impactar. La residencia es pesada, la residencia es exigente y como fui estudiante de posgrado y como fui profesor de posgrado, fui exigente y creo que esa exigencia desgasta, nos quema, nos satura, nos hace liberar mucho cortisol y ese estrés. No tenemos recursos para gestionarlo. Entonces me gustaría mucho seguir logrando ese impacto también en el personal de la salud, en médicos, en el personal de enfermería, el trabajo, las actividades de salud que se realizan al interior de un hospital son bastante desgastantes. Y eso muchas veces lleva al burnout, algo que quizá hablaremos más adelante. Y ese burnout lleva a esa despersonalización, a esa desrealización, al no sentir gusto por lo que hacemos, al no sentir empatía con las demás personas y se pierde la esencia, el humanismo de la profesión, porque ya seguimos haciendo las cosas de una manera como si estuviéramos arreglando una bicicleta. Entonces, al perder ese sentido, como que no lo recuperamos. Y esta intención, esto de lo que estamos haciendo, queremos que llegue o se alargue esa invitación, pues por supuesto desde mi perspectiva a las personas que trabajan en salud, pero por supuesto a todas las personas, a los pacientes que han estado conmigo, a mis conocidos, a mis familiares, a todos, que esto que estamos haciendo de alguna manera tenga ese impacto y se expanda un poco más y les ayude también en ese proceso de crecimiento y ese camino que cada uno está llevando. Bueno, gracias por
compartir tu experiencia, por permitirme acompañarte estos 18 años que vamos a cumplir este año, 2024. Te agradezco el poder elegirme como esposa cada día, el que te hayas montado en este bus de los podcasts, de este material que para mí es tan importante. Y les invitamos a que se conecten con nuestro próximo episodio, Conversaciones sin maquillaje. Ahí te toca a ti, es tu turno. Yo pregunto, tú respondes. Así es, gracias a todos, un abrazo amable y consciente de nuestra parte. Les esperamos en esta nueva conversación, que sea de utilidad, que algo de lo que escuchen ahí les inspire, les motive, y si no, no pasa nada. Esto hace parte también de nuestro proyecto y en el que también aprendimos a tener aceptación radical. Es algo que disfrutamos nosotros, desde ese disfrute, desde ese amor, desde esa intención, lo expresamos, lo manifestamos y que llegue al oído que debe de llegar, que llegue al corazón del que le debe llegar. Así es, nos vemos pronto.